cuando no vemos resultados. ¿Alguna vez has estado aparentemente en fe y no ves resultados? ¿Ok? Déjame leerte un versículo. Primera de Timoteo 1, del 5 al 7. De hecho, los versículos anteriores, el apóstol Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, que está encargado de la iglesia de Éfeso, y le está diciendo que tenga cuidado de que se mantenga en la enseñanza correcta. La palabra le llama la sana doctrina. Dice que no se desvíe con fábulas, que no se desvíe con argumentos que no tienen caso. Y después le dice, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Di conmigo, fe no fingida. Ok, continúa diciendo, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a una vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ok, este versículo súper interesante nos dice que la fe puede ser fingida. Si nos dice que vivamos con una fe no fingida, quiere decir que puedes vivir una fe fingida. Otras versiones le llaman una fe sincera, una fe verdadera, una fe real. Entonces, ¿qué sucede cuando muchas veces la cosa parecía que era fe? Tuviste a una persona que decía las confesiones correctas, explicaba lo correcto y parecía que era fe, y de repente los resultados no concordaron con lo de la fe y nos deja muchas veces un poco como confundidos, ¿verdad? Como que el testimonio de esas personas es como, yo pensé que estaban creyendo, yo pensé que estaban en fe. ¿Alguna vez has estado allí? ¿Qué tal en nuestras propias vidas? En nuestras propias vidas no solamente nos deja confundidos, nos deja frustrados y decepcionados muchas veces. Cuando pensábamos que estábamos en fe, estábamos creyendo, estaba diciendo lo correcto, estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, el resultado terminó completamente diferente y como que pensamos, ¿qué se me hace que esto falló? Y la conclusión que muchas veces las personas sacan o sacamos es de que Dios me falló. ¿Alguna vez has escuchado a personas decir, Dios me falló, la fe no es real, la palabra es puro cuento, la iglesia es puro chisme, unos hipócritas, Dios, ¿verdad? Ahí la vemos. Y es algo horrible ver que porque algo no salió como tú pensaste que debería de haber salido, le echas la culpa a Dios, te alejas. Esto solamente te está dañando a ti, como si, ¿verdad?, voy a desquitarme con Dios. No, esto solamente te va a dañar a ti, te va a perjudicar a ti. Entonces, reconocemos que muchas veces terminamos frustrados, desanimados, confundidos, porque la fe no funcionó, entre comillas, no funcionó. Ahora, en los mensajes anteriores hemos estado estableciendo un fundamento acerca de cómo vivir por fe y para fe. Porque el justo, aquella persona que ha sido justificada en Cristo, vive por fe y para fe. Y parte de nuestro fundamento para vivir por fe y para fe es creer en el carácter de Dios. Esto lo vimos en los mensajes anteriores. Estar confiado, tener la confianza de que Dios es un Dios fiel, de que Dios cumple sus promesas. Otra parte del fundamento es confiar en la voluntad de Dios, que su voluntad para tu vida es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces confiamos en el carácter de Dios, confiamos en la palabra de Dios, confiamos en la voluntad de Dios. La semana anterior nos enfocamos en confiar en nuestra posición en Cristo. Confiar que somos quien Dios dice que es, confiar en su amor por nosotros, que Dios no solamente es bueno, pero es bueno conmigo. Dios me ama, Dios está de mi parte, Dios está por mí. Entonces, cuando establecemos estas verdades como nuestro fundamento, podemos empezar a operar en fe, podemos vivir por fe, podemos vivir para fe. Pero en ocasiones pensamos que estamos operando en fe, porque
se veía como fe, se oía como fe, pero ¿fue realmente fe? Y aquí Pablo nos dice en este versículo, asegúrate de que estás viviendo en una fe real, en una fe no fingida. Hay una historia en Hechos 19, del 11 al 17, no te voy a leer todos estos versículos, después tú los puedes checar, pero este es un ejemplo como de una fe fingida. Y Pablo, la palabra dice que Dios estaba haciendo milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Él está en Éfeso y gente dice que era sanada milagrosamente, a veces solamente con una prenda que había tocado el apóstol, ¿verdad? Sucedían milagros maravillosos. Y entonces un grupo de judíos que decía que eran como exorcistas ambulantes, decidieron imitar lo que Pablo estaba haciendo. Y observaron a Pablo, ¿verdad? Que Pablo expulsaba demonios. Y vemos en el libro de Hechos diferentes ocasiones donde Pablo reprende demonios. Y seguramente estas personas lo observaron, ¿verdad? Se pusieron atención cómo se paraba Pablo y cómo ponía la mano y lo que decía, ¿verdad? Y estas personas, tratando de imitar a Pablo, van y tratan de reprender a un demonio y le dicen, te expulsamos en el nombre de Jesús, al cual Pablo predica. Y seguramente si nosotros hubiéramos escuchado esto, parecía fe, se oía como fe, hasta hacían las mismas poses, el mismo tono de voz que Pablo usaba. Sin embargo, era una fe fingida, porque el demonio les dice, a Jesús conozco y a Pablo conozco. Dice, pero ¿ustedes quiénes son? Ustedes no tienen autoridad. Solamente era algo que ellos no habían tomado esta realidad de creer en Jesucristo, caminar en la autoridad de Jesucristo. Entonces vemos que muchas veces podemos solamente como que imitar cosas. En el exterior pareciera que es fe, pero en realidad no estamos operando con una fe sincera, una fe real en nuestras vidas. Y eso nos lleva al primer punto que quiero que pongas atención en cuanto a vivir una vida de fe, a operar en fe, y esto es: escucha la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero a escuchar la palabra de Dios? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿sabías que esta palabra en el griego está hablando no de la Biblia, no del versículo que leemos, sino esa palabra es la palabra rema. Muchas veces la traducen o se traduce como la palabra hablada de Dios. Pero no solamente es una palabra hablada, es una palabra expresada a Dios. Tú puedes leer, espero que hayas experimentado esto. Tú abres tu Biblia algunas veces y digamos empiezas a leer el Evangelio de Juan y estás leyendo Juan 15, ¿verdad? Y estás leyendo que Jesús es la viña y tú eres las ramas y estás leyendo y de repente un versículo habla a tu corazón. De repente un versículo toca tu corazón, ¿ok? Eso se llama rema, el rema de Dios, donde la palabra te está hablando, pero no te habló audiblemente, tú no lo escuchaste en tu oído, sino que fue una expresión de la palabra viva de Dios ministrando tu corazón o confortando tu mente o trayendo revelación y entendimiento y ves cosas como que wow, ok, eso es lo que queremos recibir de la palabra de Dios. Tú puedes leer la Biblia. Correcto, solamente vas a conocer información, pero lo que queremos muchas veces es tomarnos el tiempo y dejar que la palabra nos hable. Porque la fe viene por el oír la palabra hablada de Cristo, lo que Dios nos habla. Y aquí quiero hacer una aclaración. Tú conoces lo que hemos aprendido a través de los años y lo vamos a seguir aprendiendo, que
todas las promesas de Dios son sí y amén. Di conmigo todas. Todas las promesas de Dios son sí y amén. 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Okay? Todas las promesas de Dios son sí, amén, están disponibles para tu vida. Es una garantía que Dios desea que las recibas, que las vivas. En Gálatas 3:29 dice que somos nosotros herederos de la promesa, herederos según la promesa, ¿ok? Entonces, aclaración, todas las promesas de Dios están disponibles para ti, su voluntad está disponible para ti, Dios desea que sea una realidad. De hecho, Dios quiere que las experimentes más de lo que tú quieres experimentarlas, ¿ok? Entonces, eso no es un problema, pero te voy a decir algo que probablemente nunca has considerado y que muchas veces no ponemos atención a esto. Y es de que muchas veces no estamos operando en la palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas. O estamos agarrando promesas que Dios no ha confirmado para nosotros. Todas son disponibles para nosotros, pero no todas van a estar aplicando en un momento para una situación específica. Y déjame explicarte un poquito de ello. Entonces, cuando la cosa no sucede como pensábamos, cuando el resultado no resultó como queríamos, tenemos que ser honestos y hacer un compromiso en nuestro corazón y decir que Dios no falla, su palabra no falla, sus promesas no fallan, su voluntad no falla. Si la fe no falla, entonces si algo falló, probablemente fuimos nosotros, ¿ok? Probablemente estábamos basándonos en una fe fingida, en una fe que no era real. Y por ello necesitamos asegurarnos que nuestra confianza, nuestra creencia, nuestra expectativa está fundada en la palabra que Dios ha confirmado a nuestras vidas para la situación específica. Y aquí te voy a dar un ejemplo. Yo sé que muchos están así como que, pastora, no estoy seguro, esto no concuerda con todo lo que me has dicho todos los otros domingos, estás contradiciéndote. Déjame explicarte, dame el tiempo, te voy a explicar, te voy a aclarar. En Mateo 4, versículo del 2 al 11, Jesús, después de haber sido bautizado, después de haber ungido, está siendo tentado por el diablo. ¿Ok? En el versículo 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ok? Si vamos a generalizar, ¿cuántos saben que Dios es el buen pastor y no quiere que nada nos falte? La palabra de Dios dice que no he visto al justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Es la voluntad de Dios que tengas hambre? No. ¿Es la voluntad de Dios proveerte para todas tus necesidades? Sí. Entonces Jesús pudo haber dicho, ¿verdad? Bueno, pues es la voluntad de Dios que no tenga hambre. Vamos a convertir esas piedras en pan. Fe fingida. Estamos hablando de la voluntad de Dios, de las promesas de Dios, ¿cierto? Pero en esa situación específica, en ese momento, Dios le había dado a Jesús instrucciones, porque Jesús dice que Él no hacía nada que no fuera por el Padre. Y el Padre le dijo, vas a ayunar 40 días y 40 noches. Y Jesús puede haber dicho, es la voluntad del Padre que coma. Pero el rema, la fe viene por el oír la palabra hablada de Dios para tu situación específica, para tu tiempo específico. El rema que Dios le había dado a Jesús era, no vas a comer por 40 días y 40 noches. El tentador viene bien astuto,
tratando de confundir a Jesús, porque él conoce que la voluntad de Dios es proveer. Su deseo es que sus hijos no pasen necesidad, que no sufran hambre. Dice que si tu hijo te pide de comer, tú no le vas a dar una piedra. ¿Cuánto más Dios no quiere proveerte? A menos que Dios te diga, hoy no vas a comer, porque tengo un plan contigo de poner la carne en disciplina. Podemos allí, supongamos Dios te dijo, ayunas el día de hoy, y al rato tú estás comiendo, y al rato no recibes los resultados que querías. Fe fingida. Dios no falló, la promesa no falló, la palabra no falló, la fe no falló. Te agarraste de una promesa que no aplicaba en ese momento, en esa situación específica. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de Dios. Entonces el diablo lo llevó a una ciudad santa, a la ciudad santa, y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está. Ahora ya le está trayendo versículos, así como que, ok, vamos a hablar de versículos, déjame traerte un versículo. Porque escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ok, está literalmente hablando de una promesa de Dios. Y sabes que si tú te agarras de esa promesa de Dios y dices, Dios promete que a sus ángeles va a mandar y que me van a cachar. ¿Sabes qué? Vas a terminar con un moretón, vas a terminar fracturado, porque aunque esa es la promesa de Dios, esto no aplica para tu vida en ese momento, en esa situación. Pero si estuvieras en un avión y el avión no sirve y tienes que aventarte al mar, tienes que aventarte, no sé, en un paracaídas, entonces te tomas de esa promesa, porque esa promesa puede aplicar en ese momento. ¿Me entiendes? ¿Ok? Todas las promesas de Dios son sí y amén, pero para poder operar en fe, la fe viene por el oír la palabra expresada de Dios. Tenemos que saber qué es lo que Dios me está diciendo para mi situación específica, para mi tiempo específico, porque tenemos multitud de promesas. ¿En cuál voy a fundar mi fe? ¿En cuál voy a estar caminando en fe? Entonces vemos que aquí literalmente Jesús pudo haberse tomado de esta promesa, porque sí es cierto, Dios prometió que Él va a mandar a sus ángeles a protegernos, a guardarnos de peligro, a guardarnos de toda maldad. Y Jesús le contestó, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ok, esa es una promesa, sé que está disponible para mí, pero en este momento esta promesa no aplica para mi vida. Versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué crees? Según las profecías, dicen que Jesús iba a ser el heredero de todo. Según las profecías, Jesús va a ser rey y señor sobre todo. Este pudiera haber sido un atajo. Dios dijo que iba a recuperar todo lo que todo lo que Adán perdió, toda la autoridad que Adán perdió y le entregó a Satanás. Jesús pudo haber dicho, ok, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas dicen que como Mesías, últimamente voy a terminar siendo Señor de señores y Rey de reyes. ¿Acaso no era la voluntad de Dios llegar a ser el Señor de señores y Rey de reyes? Pero Dios le dijo, no de esta manera. Tienes que ir a la cruz, tienes que entregar tu vida, tienes que morir, tienes que resucitar al tercer día. Eso era un atajo hacia la voluntad de Dios. ¿Me estás entendiendo?
bien fácil podría confundirse o engañarse a sí mismo y decir, esto es la voluntad de Dios, Dios quiere que lo gobierne todo. Ok, vamos a tomar este atajo. Eso es una fe fingida. Cuando tú sabes lo que Dios te dijo y te haces como que no entendiste, ¿verdad? Y agarras otra promesa que no aplica en ese momento para tu vida. Pero no Jesús, porque Él siempre hacía lo que el Padre le decía. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, ya sácate de aquí, ¿verdad? Lárgate. Dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Muchas veces nos tratamos de tomar de una promesa que no concuerda con una promesa que el Señor nos dio antes de ello. Hay promesas que primero cumples esta y entonces después te puedes tomar de esta promesa. Tú honras a Dios con tus bienes, con tus tesoros, y entonces tú puedes creer en las bendiciones del dador alegre. ¿Ok? Pero hay gente que se salta el paso de honrar a Dios con tus finanzas y están reclamando las promesas del dador alegre. El diablo le dice, adórame y te voy a dar todo esto. Y Jesús le dice, no, voy a recibir todo eso, pero solamente voy a adorar a Dios. No me voy a saltar un paso. No voy a operar en fe fingida, que parece fe, suena como fe, pero realmente no es fe. En el libro de Hechos también vemos que el apóstol Pablo a veces oraba a Dios y Dios le decía, no vayas a tal lugar todavía, pero voy a ir a predicar el evangelio, quiero ir a África, y Dios le dice, no vayas a África. Estoy dando un ejemplo. Tú sabes que la voluntad de Dios es que prediques el evangelio donde sea, ¿cierto? Jesús les dijo, prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el resto de la tierra. Pero en ocasiones Dios te va a guiar específicamente y te va a decir, no vayas a ese lugar todavía. No que Dios no quiere que su voluntad no sea predicada en ese lugar, en ese momento, pero no tú, no ahorita. Pero ¿qué sucedería si el apóstol Pablo hubiera dicho, no, Dios quiere que vaya a predicar, ¿verdad? Y voy a predicar, y se le dieron advertencias y él dice, no, Dios me va a acompañar y sus ángeles están conmigo. Y al rato la cosa termina fea, termina con un problema, con algo malo. Y el apóstol Pablo o la gente pudiera haber dicho, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me abandonaste? Yo hice la confesión del Salmo 91. Yo hice la confesión del Salmo 121. Yo declaré que era bendecido en mi entrada y en mi salida. Pero Dios te dijo que no fueras. Pero Dios te dijo que en esta ocasión no. Pero Dios te dijo que no te juntaras con esta persona. Pero Dios te dijo, el rema de Dios, tu fe va a estar fundada en la palabra expresada, lo que tú escuchas de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El recibir la palabra expresada que el Espíritu Santo te está dando para un momento específico, para una ocasión específica. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? También en el Antiguo Testamento vemos el ejemplo del rey David. En el libro de Deuteronomio, Dios prometió a Israel que ellos iban a vencer a todos tus enemigos. Dice, tus enemigos van a venir por un camino, por 2 caminos y van a salir huyendo por 7 caminos. Y tú los vas a vencer y no vas a estar debajo de ellos, vas a estar sobre ellos. Entonces aparentemente Dios promete victoria sobre los enemigos. Pero ¿sabes qué hacía el rey David? Cuando iba a ir a la batalla, la palabra dice que y David consultaba al Señor y le decía, los persigo, y Dios decía, persíguelos. Y no solamente recibía instrucciones de Dios, sino que recibía estrategias para una victoria en la batalla. Y en otras ocasiones David decía, los persigo, y Dios dice, no los persigas. Pero ¿qué tal si David decía, no, Dios dice que voy a vencer a todos mis enemigos,
No, entonces ahora ya estás rompiendo una dirección que Dios te ha dado. Aunque su voluntad general es que venzas sobre tus enemigos, en esta ocasión no vas a ir. Dios se va a encargar de los enemigos, tú te quedas donde Dios te dijo. En otra ocasión, David decía, persigo a mis enemigos, y Dios le decía, no los persigas, rodéalos. En esta ocasión va a ser una estrategia diferente. Y entonces reconocemos que para que estemos operando en fe, creyendo en una promesa de Dios, creyendo en su palabra, tú tienes que asegurarte que es la palabra que Dios habló a tu corazón. Ahora, esto no contradice que todas las promesas de Dios son sí y amén. Pero ¿qué es lo que Dios está dirigiéndote específicamente para la situación específica? El segundo paso, la primera es escucha la voz de Dios. Escucha, no estoy refiriéndome de la voz audible, ¿verdad? Escucha lo que la palabra te está diciendo. Escucha cuál promesa vas a estar tú basándote en tu fe. La segunda es obedece cualquiera instrucción extra en ese aspecto. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, si voy a operar en fe, tengo que tomarme de una palabra de Dios y mi fe la voy a enfocar en ella. Si yo te digo, te voy a invitar a un café, nos vemos a las 5 de la tarde en Starbucks, no te preocupes por el precio, yo invito. Ok, entonces, ¿qué crees? Tú puedes tener fe en mi palabra, de que yo te prometí que nos vamos a ver en un café y que yo voy a pagar, ¿cierto? Pero si alguien viene así de la nada y dice, me voy a ver con la pastora al rato a las 5 de la tarde en Starbucks, y le preguntas, ¿y la pastora sabe? No, pero estoy creyendo y estoy declarando que la pastora va a llegar allá y allí nos vamos a ver. Por fe, en el nombre de Jesús, declaro que allá nos vamos a ver. ¿En qué está poniendo su fe? No en una palabra mía, pero suena como fe y se ve como fe, pero nadie le prometió eso. Y entonces tenemos que saber qué palabra, qué promesa Dios te dijo. Esto es lo que voy a hacer por ti, esto es lo que voy a hacer en ti, esto es lo que voy a hacer a través de ti. Ok, agárrate de esa palabra y allí vas a operar en fe porque ya recibiste una palabra hablada de Dios, ya recibiste una expresión de Dios, algo que Dios confirmó en tu corazón o en tu mente o a través de una predicación, algo que Dios te dijo que iba a hacer por ti, para ti, por medio de ti. Esa es la promesa en la que te vas a tomar. Una vez que ya tienes tu promesa en la que te estás tomando, muchas veces la gente dice, es que estoy creyendo en la palabra. La palabra, la Biblia tiene multitud de palabras. ¿Cuál estás creyendo? ¿Cuál estás creyendo? ¿Ok? Entonces Santiago después dice que la fe, ya que tienes la fe en esa palabra, ahora tienes que hacer algo. La fe sin obras es muerta. Esa palabra muerta es destituida de fuerza, de poder, no produce fruto. Cuando yo te he comentado mi testimonio de cuando sufrí de tantas ronchas, de psoriasis. Primero pensábamos que era eczema, después resultó que era psoriasis. Si tú conoces un poquito, esa es una enfermedad autoinmune, aparentemente incurable. Y cuando me enteré del diagnóstico, me enteré un poquito de las causas de esta enfermedad. Dios habló a mi corazón y me dijo, vas a ser sana. La medicina dice que esta es una enfermedad incurable, pero vas a ser sana. Y me tomé de esa palabra. Sabía que iba a ser sana. Pero ¿sabes qué? La fe sin obras es muerta. Y Dios me empezó a dar instrucciones que aparentemente no tenían nada que ver con la promesa de sanidad,
Una de esas instrucciones era que dejara de tomar café, imagínate. La primera vez que escuché, ¿verdad? No fue una voz audible, pero en mi corazón un día desperté y lo primero que me vino a la mente: no tomes café. Así como que casi quería reprender al demonio, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Pero yo sabía que ese pensamiento no había venido de mí, que yo no me lo hubiera ocurrido, especialmente en la mañana, despertando. Y entonces consulté con el Señor y dije: ok, Dios, no voy a tomar café por un tiempo. Y después Dios me dio instrucciones: cambia tu estilo de vida, ¿verdad? No te desveles a lo tonto. Y ¿sabes qué? Qué coincidencia, que el café era parte de mis desveladas. Y una de las causas por las que sufría esta enfermedad últimamente es lo que se conoce como fatiga adrenal o adreno, no me acuerdo cómo se llama. Tiene que ver con que tus glándulas, en pocas palabras, como que por desvelarte tanto, andas como borrachito todo el día y tu cuerpo está completamente alterado hormonalmente. Entonces, en pocas palabras, mi cuerpo me estaba gritando: tienes que hacer algo al respecto. Dios me prometió que me iba a sanar, pero después me dio instrucciones específicas, ¿verdad? Así como a David: persíguelos, ahora no los persigas, ahora rodéalos. Dios me dijo: haz esto, no hagas aquello. Y sabes que yo pude haberles dicho: iglesia, regocíjense conmigo, Dios me dio una promesa, Dios confirmó en mi corazón que Él me va a sanar de esta enfermedad incurable para la medicina. Y pudiéramos dicho: gloria a Dios, aleluya, pastora, estoy de acuerdo contigo, me uno a tu fe, vamos a declarar que la pastora es sana. Y si yo no obedecía las instrucciones que Dios me dio personalmente para mi vida, nunca les prediqué que no tomaran café, nunca hice una doctrina en contra del café, porque era una instrucción que Dios habló para mí personalmente. La fe sin obras es muerta. Y para yo obedecer y a recibir la promesa de Dios, tenía que obedecer las instrucciones pequeñitas que Dios me daba. No fue fácil. Era todo un cambio de estilo de vida, cambio de mentalidad. Yo solamente quería que Dios me sanara sin cambiar nada en mi vida. Dios, solamente sáname. Tú prometiste sanarme, por las llagas de Jesús he sido sanada. Jesús murió para mi sanidad. Pero yo no quería hacer nada al respecto. Pero Dios busca mi beneficio. Él en ningún momento me pidió cosas para comprar mi sanidad, para pagar por mi sanidad. No, porque lo que yo estaba haciendo estaba causando este daño en mi vida. ¿Me entiendes? Y en su amor, Él me guió con instrucción, con dirección, para poner las cosas correctas. Y eventualmente, después de casi como 6 meses, completa sanidad, gloria a Dios. Entonces tenemos que tomar pequeños pasos de fe en obediencia. Primero recibes la palabra de Dios, la promesa en la que te vas a fundar, la que vas a creer, la que vas a declarar, la que vas a tener expectativa, visualizar. Ya que tienes la promesa que Dios te dio, entonces empieza a ser obediente con los pequeños pasos que Dios te dice. Y si tú dices: pastora, es que Dios no me habla, es que Dios no me ha dicho nada al respecto de esta situación. Ok, ¿qué te parece si te acuerdas cuál es la última ordenanza que Dios te dio? Porque Dios no te va a dar nada nuevo hasta que tú cumplas lo anterior. Y si Dios te dijo, ¿verdad?, que dejaras de pasar horas en Facebook, o si Dios te dijo que dejaras de tomar tantos refrescos, Dios no va a darte una instrucción nueva hasta que empieces a obedecer la última instrucción que Dios te dio. ¿Ok? Entonces, tomamos la palabra de Dios y después somos guiados por el Espíritu, tomamos pequeños pasos de fe. Acuérdate, Dios nunca te va a decir que te avientes, que te eches un brinco de fe. El diablo te dice eso. Dios simplemente te dice: toma un paso pequeño de fe. No tomes café este día. Ok,
Es un paso de fe, no fue un brinco de fe, ¿verdad? Y al siguiente día todavía no tomes café. Y al siguiente día ya no necesitas decirme, ya sé qué tengo que hacer. Y después de algunos meses, en una ocasión, gloria a Dios por ese día tan hermoso, que me dijo, toma café orgánico. ¡Oh, Dios, ya me diste permiso de tomar café! Gracias. Y toma pequeños pasos de fe. ¿Qué es lo que puedes creer fácilmente? Si tú dices, ok, es que no sé cómo operar en fe, ¿qué es lo que puedes creer fácilmente en tu situación? Yo te he contado una historia donde aprendí a que si quiero que la gente opere en fe, tengo que conocer dónde está su expectativa y qué es lo que pueden creer fácilmente. En una ocasión, una muchacha, una adolescente vino, tenía dolor de muela y me dijo, quiero que ores por mí porque tengo dolor de muela. Y entonces, ¿verdad? La pastora, yo creyendo, vamos a orar ahorita y el dolor de muela se le va a ir, se va a desaparecer. Cualquier cosa, infección o caries, podemos creer por un milagro, ¿verdad? Y yo así bien emocionada y ya estoy lista para orar por ella. Y Dios me dice, pregúntale qué está creyendo. Y yo, ok, porque para que pongamos nuestra fe en unidad, en acuerdo, tenemos que estar creyendo por la misma cosa. Yo estaba creyendo por un milagro, ¿verdad? Y le pregunté, le dije, ¿qué es lo que estás creyendo? Y me dice, que no me duela la anestesia cuando vaya mañana al dentista. Y yo, entonces puedo unir mi fe con eso. Y ¿sabes qué? En lugar de orar que no más dolor de muela, restauración de la muela, oré que no le doliera la anestesia cuando fuera con el dentista al día siguiente. ¿Qué es lo que tienes un diagnóstico, tienes un problema en el trabajo, tienes un problema con tu carro? ¿Qué es lo que puedes creer inmediatamente? ¿Puedes creer que alguien va a venir y entregarte un carro? ¿O puedes creer que vas a tener suficiente dinero para cambiar esa pieza que necesita? ¿Qué es lo que puedes creer tan fácilmente? Toma ese paso pequeño de fe y después tomas otro pasito de fe y después otro pasito de fe. Y si puedes creer que alguien va a venir a darte un carro nuevo, gloria a Dios, créelo, confiésalo. Pero al rato no me salgas con que Dios te falló y la fe te falló si tú no tenías los principios de una palabra de Dios y después obediencia en la guianza de Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás entendiendo? Y el paso número 3 para una fe no fingida. Persevera. Dile a tu vecino, persevera. Persevera. Hebreos 10, 35 a 38. Dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia. Gloria a Dios, aleluya. Esa palabra no queremos recibirla muchas veces. Tú tienes necesidad de paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, cuando seguiste las instrucciones, cuando te tomaste la promesa que Él te dio, vas a obtener la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, la promesa que te prometió, lo que estás esperando, va a suceder y no va a tardar. Mas el justo vive por la fe. Si Dios te dio una promesa, si Dios te dio instrucciones de qué hacer en lo que recibes la promesa manifestada, lo único que te queda es perseverar y tener paciencia. Si Dios te prometió, Él va a hacer. Dios no falla, su voluntad no falla, sus promesas no fallan, la fe no falla. Entonces puedo esperar. No le pongas a Dios un límite de tiempo. No le pongas a Dios una ubicación, no le pongas a Dios un nombre de una persona, porque muchas veces Dios contesta de maneras que tú no te imaginas. Y también dice, ¿verdad?, que Él nos da mucho más allá de lo que esperábamos o pensábamos. Pero en lo que estás esperando la promesa, mantente firme con paciencia. Hebreos 6, 11 a 12. Dice, pero anhelamos que cada uno, di conmigo yo, que cada uno de ustedes
siga con el mismo entusiasmo hasta el fin. A veces leíste la palabra, Dios habla a tu corazón, te da esperanza, te da fe, te llena la batería de fe y dices, gracias Dios, ok, ahora ya sé que voy a creer, ya sé que puedo esperar, gracias Dios. Y hay entusiasmo. O a veces oraste con la pastora y estamos creyendo, gracias, lo sé. O estabas en la alabanza y Dios te confirmó una promesa. Hay entusiasmo, hay fe, hay esperanza. Gloria a Dios, ya sé lo que voy a creer, ya sé lo que puedo esperar. Pero al rato no sucede en un mes, no sucede en 3 semanas, no sucede en 2 años. ¿Y dónde está ese entusiasmo con el que empezaste? Y Dios dice, quiero que cada uno de ustedes siga con el mismo entusiasmo con el que empezaste hasta el fin, para que puedas obtener lo que esperas. Dice, no se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de los que por fe y con paciencia heredan las promesas de Dios. ¿Ok? Yo me acuerdo cuando estaba creyendo por hijos, para embarazarme, a veces bien emocional, ¿verdad? Oh, ya, ahora sí, ya creo. Y al rato, nada, que estaba embarazada, desilusionada, no quería hablar con nadie. Y llegó un momento, en una ocasión, hasta frustrada, quería echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Le dije a mi esposo, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué Dios prometió? ¿Por qué no está funcionando? Y mi esposo me dice, ¿verdad? Íbamos manejando, pasando como por el puente de Walmart. Y él así bien tranquilo manejando y me dice, si estás en fe, estás en fe. Así como que, y algo, una luz se encendió en mi corazón, en mi mente, así como que, oh, sí es cierto. Si estás en fe, estás en fe. Si estás creyendo en la promesa de Dios, si Él te dijo, lo único que te queda es esperar. Y mientras tanto, ser obediente en cualquier instrucción que Dios te da. Pero si estás en fe, estás en fe. Si estás creyendo, entonces estás creyendo. O a menos que no estabas creyendo. Muestra la misma solicitud, el mismo entusiasmo hasta el final. Y en ese día hice un compromiso en mi corazón y dije, de ahora en adelante voy a creer. Y ¿sabes qué? No me importa si se llevan 10 años, no me importa si llego al final de mi vida. Voy a creer y no voy a dejar de creer que Dios es fiel, que Dios me dio esta promesa, que va a ser una manifestación en mi vida. Y cuando hice esta decisión, este compromiso en mi corazón de que iba a creer a Dios, no importa cuánto se tardara, al rato ni me acuerdo cuándo, la promesa se manifiesta. Y lo que pensé que iba a tardar años, honestamente no me acuerdo ni cuándo sucedió. ¿Por qué? Porque una vez que determinas que vas a esperar, entonces ya no hay tiempo. Te quitas el reloj y lo avientas y voy a esperar, voy a creer, porque Dios no falla. Su palabra no falla, sus promesas no fallan, la fe no falla. Nos queda una variante que puede fallar y eso somos nosotros. Pero Dios desea que vivas con un corazón con amor puro, una conciencia limpia y una fe no fingida. Una fe no fingida. Y si has fracasado, te has tropezado, no eres el único. Hemos estado allí casi todos. ¿Sabes qué? Vuelves a levantarte y te aseguras de que lo que estás creyendo es lo que Dios te prometió. Para ese momento, para esa situación específica. Paciencia significa consistencia constante, longanimidad, firmeza. En otras palabras, no vas a dejar de hacer lo que estabas haciendo. Vas a estar inmovible. La palabra dice, ¿verdad?, que el que confía en el Señor no va a ser sacudido, no va a ser movido. Y vas a confiar en el Señor. El enemigo quiere, si no pudo engañarte con la promesa de Dios, si no pudo desviarte en ser desobediente a Dios, él quiere que abandones la fe.
Él quiere que tires la toalla. Él quiere robar la palabra, ¿te acuerdas? El enemigo quiere robar la palabra para que no produzca fruto. Dios te dio una palabra y la fe es la substancia, la certeza de las cosas que no se pueden ver, pero empiezan a ser nutridas, empiezan a ser sembradas en tu vida y al rato van a dar a luz. El enemigo quiere robar esta palabra para que no produzca fruto. El enemigo quiere robar esta palabra, distraerte, dice, con las emociones de este mundo, con los afanes de este mundo, para que últimamente la palabra sea ahogada o se seque o sea robada. Pero Dios dice, permanece, persevera, agárrate de esa promesa y no la sueltes. Si Dios te la dio, eso es tu vida. Eso es tu vida. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Y una promesa de Dios puede sostenerte en medio de cualquier dificultad. El cielo y la tierra pueden removerse, pero la palabra de Dios no va a fallar. Si tú te agarras de esa palabra, tú estás seguro. Fe no fingida, fe no fingida. El enemigo quiere engañarte. El enemigo quiere que te canses, que pienses que Dios ya te falló, que nunca va a suceder. Quiere robar tu fe. Protege tu fe, protege tu fe. Pelea la buena batalla de fe. No estamos peleando en contra de Dios, no estamos peleando en contra de nada acerca de... Dios está de tu parte, Dios está contigo, Dios quiere que lo obtengas, pero Dios no va a violar sus principios. Dios te ama, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Dios te ama. Entonces el problema no es tú y Dios. El problema es el mundo, la situación de este mundo, que muchas veces para que algo del reino del cielo se manifieste en el reino natural, se lleva una lucha, se lleva fe, se lleva persistencia. No te des por vencido. Persevera, persevera, persevera. Dios está de tu parte. El enemigo quiere que dudes, que te rindas, quiere robar la palabra. No lo permitas, no lo permitas. La palabra dice, aférrate de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. En otras palabras, no sueltes lo que Dios ya te dio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es activa y la fe permanece. La fe va junto con la paciencia para heredar las promesas. Así que escucha la palabra de Dios, sé obediente a sus instrucciones y una vez que tienes tu promesa, persevera. Persevera y persevera. Y al rato nos cuentas de tu victoria de fe.